Dios los bendiga, querido pueblo de Dios. Jesús está contigo. Soy Pastor Rose Niuchev del Ministerio Jesús con Nosotros y otra vez tengo el gran privilegio de estar contigo predicando la palabra de Dios. Y hoy tengo una palabra para ti, una palabra hermosa, una palabra poderosa, una palabra que he venido de parte de Dios para poder consolar tu corazón, para poder fortificar tu corazón. Amén. Entonces, quiero leer contigo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 22, 23 y 24. Y hoy quiero hablarte de una palabra poderosa de parte de Dios que tiene como título: todo va a estar bien en la voluntad de Dios. Y la palabra que traigo para ti es esta, y esto es lo que Dios me habló hoy para ti. Y yo creo que si tú tomas esta palabra y la crees con todo el corazón, no importa lo que tú estás pasando, todo va a estar bien. Hay una canción de Barak, creo que es, que dice: todo va a estar bien. Y Dios hoy te está diciendo: todo va a estar bien, pero en la voluntad de Dios. Y yo quiero leer contigo esta palabra que es en Hechos capítulo 20, versículo 22, 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: ahora que he aquí ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo de ninguna manera cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El que está hablando aquí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre con asombrosas características que pocos hombres hoy en día en el mundo tienen. Y una de las características más sobresalientes de este hombre de Dios fue la capacidad de hacer la voluntad de Dios, la capacidad de obedecer a Dios mientras estaba enfrentando dificultades. La capacidad de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios mientras estaba enfrentando situaciones difíciles. Y cuando se encontraba en las situaciones difíciles, sabía que estaba en la voluntad de Dios, y esto le daba más fuerzas todavía para seguir adelante. Y por esta razón, todo estaba bien con él. Y lo que hoy yo quiero decirte aquí es que si tú llegas de estar en la voluntad de Dios, todo va a estar bien para ti. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que nosotros sabemos que todos que aman a Dios, todas las cosas, cualquiera sean que le pasen en la vida, le ayudan para bien. Y mejor dicho, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, conforme a su voluntad, han sido llamados. Fíjate bien que Pablo, una de las características más importantes que tenía es que obedecía a Dios, hacía la voluntad de Dios, no importa lo que le pasaba en la vida. Y en estas características tenía otra característica que yo quiero hablarte de esto, que tomaba las cosas que le venían en la vida así como son. No sé si me escuchaste y no sé si entendiste bien. Pablo obedecía a Dios, hacía la voluntad de Dios,
no importa lo que sucedía. Y cuando sucedían las cosas malas que él tenía que enfrentar, no se estaba preguntando, quejando y lamentando qué es lo que pasa, por qué me pasa esto, quién es este, es el diablo, ese Dios, ese mi hermano, ese mi enemigo. No, Pablo tomaba las cosas así como son. Y así como les tomaba, le enfrentaba. Fíjate bien lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, dice Pablo. Si mi voluntad, mi deseo, Pablo dice, es ir a ustedes. Pero, ciertamente, yo, Pablo, una y otra vez fui impedido por Satanás. Pablo fue impedido para hacer ciertas cosas y no se sentó a quejarse, no se sentó a lamentarse. Se dio cuenta que llegó el tiempo de que las puertas se cerraron y Pablo no se quejó. Pablo se tranquilizó, tomó las cosas así como son, se fortificó en Dios y siguió el camino gozoso. Me encantó lo que leí ayer sobre un título del gerente de Guaymallén, los alfajores Guaymallén. Y el dueño, estando en una situación como hoy, la crisis económica en Argentina, donde no se puede vender y no hay quien comprar tanto, el hombre dijo una frase que me impactó. Dijo así: llegó el tiempo de perder un poco. ¿Qué quiere decir aquí? Que él tomó la decisión de que en este momento todos están echando sus empleados para no gastar plata en vano. Pero este hombre dijo: yo voy a mantener mi gente y voy a perder mi plata para mantener mi gente. Llegó el tiempo de perder. A veces en la vida hay momentos donde perdemos y nosotros no tenemos que desesperarnos. Hay momentos en la vida donde vienen las cosas difíciles. No hay que desesperarse. Hay que tomar las cosas como son. Mi amigo se enfermó, mi mamá se enfermó, yo me enfermé, el otro se enfermó. Y empezamos a preguntarnos, ¿ma por qué? ¿Fue el diablo? ¿Fue Dios? ¿Por qué me enfermé? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde vino? ¿Qué mal hice? ¿Dónde pequé? ¿Soy un grande pecador? No hay que hablar así y no hay que dar el oído, no hay que prestar oído a la gente que nos está acosando constantemente porque nos han sobrevenido cosas difíciles en la vida, no nos va bien el negocio, nos hemos enfermado, algo está pasando mal. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien y la gente nos está diciendo que somos grandes pecadores, por esta razón nos ocurre esto. Nosotros no tenemos que escuchar estas malas noticias. Nosotros no tenemos que prestar el oído a las malas noticias. Nosotros tenemos que tomar las cosas como son. Por ejemplo, me sobrevino esta enfermedad. ¿Qué hice de malo? ¿Comí mal? ¿Hice esto? ¿Hice el otro? Examínate, pero no te preocupes más de tanto. Porque cuando tú sabes que has hecho las cosas bien, toma las cosas así como son y confía en Dios. Porque Dios ha dicho que jamás te abandonará. Por esta razón, el apóstol Pablo era un hombre que entendía cuando se vive en el bien y cuando se vive en el mal. El apóstol Pablo entendió muy bien lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Por esta razón, yo te puedo decir hoy, todo va a estar bien para ti. Cuando tú aprendes de vivir en la voluntad de Dios, el apóstol Pablo entendió cómo se vive en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios hay tiempos buenos y hay tiempos malos. En la voluntad de Dios hay tiempos secos y también hay tiempos ricos. En la voluntad de Dios a veces hay enfermedad y a veces hay sanidad. En la voluntad de Dios puede ser que todo va mal, pero después el sol siempre surge. Entonces, así como dice Pablo en capítulos
capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 12 y 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, todo me va a ir bien en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo he aprendido, dice Pablo, que en la voluntad de Dios hay momentos buenos y hay momentos malos. Y yo, Pablo dice, he aprendido a aceptar así como viene. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios tiene el control. Es maravilloso saber que Dios sabe todo acerca de ti y su amor, su bondad, su misericordia es tu protección constantemente. Dios conoce todo de ti. El Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú ya la conoces toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Escucha, sobre mí pusiste tu mano. La mano de Dios está sobre ti, y todo va a estar bien. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque Dios está sobre ti y conoce todo de ti. Por esta razón, todo va a estar bien. El pasaje que hemos leído, lo primero en Hechos capítulo 20, hay algo particular que yo quiero hablar algo contigo porque es una revelación impresionante. Pablo dice: cada vez que voy en un lugar, antes de que voy, el Espíritu Santo me lo revela. Pero aún el Espíritu Santo me dice que las cosas van a ir mal, yo no me vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque yo sé que en la voluntad de Dios hay cosas buenas y hay cosas malas. El apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, sabía que le iban a suceder peligros y persecuciones. Y sabía que algo mal va a ocurrir. Como dice la palabra de Dios, que Dios siempre revela y nada hace Dios sin revelarlo a sus siervos. Entonces, Pablo, ¿cómo es posible que enfrentaba todas estas cosas con una fortaleza fuerte y no se tiraba para atrás, aún conociendo que podría venir tribulación, angustia, persecución? ¿De dónde Pablo sacaba esta fuerza? La primera razón, yo quiero decirte, primeramente Pablo conocía la fidelidad de Dios y Pablo conocía el amor y la protección de su Señor Jesucristo. Sabía Pablo que Jesús nunca va a abandonar y va a defraudar un siervo suyo. Que nunca un hijo de Dios va a ser abandonado y va a ser defraudado por el Señor Jesucristo. La primera razón por la cual nosotros tenemos que entender que Dios viene avisándonos antes de que suceda algo, la primera razón es que Dios quiere que nosotros nos preparemos por lo que está ocurriendo. Hay muchas personas que Dios le ha dado un sueño, Dios le ha hablado por medio de sueños, revelaciones, por medio de profetas, por medio de pastores. Dios le ha hablado por medio de la palabra, Dios le ha hablado en su corazón. Dios le ha avisado que va a suceder algo. Y cuando sucedió, ellos no pueden decir que Dios no se lo ha dicho. Pero preguntámonos, ¿por qué Dios se lo va a decir? La primera razón es
para que tú te prepares para lo que viene. En el Génesis capítulo 41, Dios da un sueño a Faraón y por medio de José, Dios revela el sueño de Faraón. Y Faraón tuvo un sueño donde veía 7 vacas gordas que salían de un río. Y después de esas 7 vacas gordas, venían 7 vacas flacas. ¿Para qué fueron las 7 vacas gordas? Que representaban el tiempo de abundancia que venía. Las 7 vacas gordas eran para que el faraón preparase el pueblo, para que el faraón preparase toda la nación con toda la abundancia. Y cuando vienen las 7 vacas flacas, el faraón tendría con qué enfrentar los momentos de crisis. Cuando Dios te avisa que viene algo malo, es porque Dios quiere que tú ayunes. Dios quiere que tú ores. Dios quiere que tú lees más la palabra. Dios quiere que tú te santifiques más, que tú te prepares más, para que cuando viene el momento difícil, tú no te encuentras asustado, tú no te encuentras débil, tú no te encuentras sorprendido. Hay muchas personas que fracasan y están mal hoy y caen porque no presten atención a lo que Dios está diciendo. Entonces ellos, cuando viene la dificultad, cuando viene la persecución, cuando viene la angustia, cuando viene la enfermedad, entonces empiezan a orar, entonces empiezan a ayunar, entonces empiezan a clamar a Dios. Pero recordémonos algo, que la fe no es un botón de pánico. La fe es un corazón que se prepara antes para recibir y para ver a Dios en acción. Entonces, la primera razón por la cual Dios nos avisa es para que nosotros nos preparemos. Acuérdate, Dios primeramente da siempre tiempos de abundancia, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, para que tú no pierdas tiempo, sino que tú ores, que tú ayunes. En los tiempos buenos tú puedes orar, para que cuando vienen los días malos, tú puedes tener algo que sacar de ti y enfrentar las dificultades. Y la segunda razón por la cual Dios está avisando antes es algo muy fuerte. Es para que tú sepas que si Dios te lo ha avisado antes, si Dios ha hablado a ti antes, si Dios te lo ha revelado antes, significa que Dios no está sorprendido, que Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que vas a enfrentar problemas en el matrimonio. Dios ya lo sabía que tú vas a enfrentar problemas en el negocio. Si Dios te avisó con un sueño antes y te viste quizá enfermo o viste a alguien de tu familia enfermo, Dios ya te venía avisando para que tú prepares tu corazón y sabes que Dios lo sabía, que Dios no se va a maravillar y Dios te hace entender que Él está en el control. Si Dios te avisó antes en un sueño, si Dios te habló antes en la palabra o por un profeta, Dios te hace saber que tiene el total control de la situación en la cual te encuentras en este momento. Y si Dios te está diciendo que tiene en control, así como dice 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12, que Dios en la prueba y en la tentación no te deja solo. Él siempre deja una puerta abierta. ¿Qué significa? Que la puerta siempre está allí y siempre está abierta. En el tiempo tú la vas a encontrar. Es maravillosa esta revelación. Por esto te voy diciendo a ti, no estás solo. Dios tiene el control y todo va a estar bien, no importa lo que pase. En la voluntad de Dios, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios viene avisándote, diciéndote que Él tiene el control. Fíjate bien, Dios le dice a Pablo en Revelación,
tú vas a ir en todos los lugares donde vas. Mi espíritu te va avisando que vas a tener muchas tribulaciones. Pero yo te estoy diciendo que voy a estar contigo y no voy a permitir que nada te pase. Esto era la revelación por la cual Pablo caminaba. Esto era la revelación de la cual Pablo tenía fuerza para enfrentar las dificultades, porque Dios se lo avisaba antes. Y cuando enfrentaba las dificultades, cualquier cosa pasaba, Pablo sabía que Dios lo sabía. Y el conocimiento que Dios tiene para ti hace que tu corazón esté en tranquilidad. Cuando tú estás pasando un momento difícil ahora, Dios te ha hablado en sueño, Dios te ha hablado en revelación que iba a pasar algo con tu esposo, con tu hijo, con tu iglesia, con tu negocio. Dios te ha hablado, acuérdate, en su palabra. Y hoy cuando pasa este tal proceso y momento, tú tienes que estar en paz. ¿Por qué? Porque esto te hace entender que Dios te lo había dicho antes y esto significa que Dios estará contigo, está en pleno control, pues Él está en total conocimiento de tu situación. Y para terminar quiero decirte que así como el apóstol Pablo, también nosotros tenemos que abandonarnos completamente en la total voluntad de Dios para tener éxito en todas las batallas diarias que estamos viviendo. Y solo así podemos tener paz en el corazón. Cuando yo me abandono a la voluntad de Dios, me entrego en la voluntad de Dios y digo, yo voy a orar todos los días para conseguir tal cosa, para que se sane, para que se levante, para que se une el matrimonio. Todo lo que puedo hacer yo lo hago, pero el resto lo dejo en la voluntad de Dios. Y cuando yo me entrego en la voluntad de Dios, entra una paz en mi interior, que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios está en el conocimiento de la situación y tiene el control. Para un hijo de Dios, rendirse en las manos de Jesucristo, tirarse en sus brazos directamente en Él, Jesús abrazándote, es la única forma de que tú puedes descansar y sentirte seguro. Por esta razón, tenemos que buscar la voluntad de Dios hoy, porque solamente en la voluntad de Dios tú puedes saber que va a estar bien todo. Quiero bendecirte con esta palabra y quiero orar por ti, cualquier situación que estás enfrentando hoy. Quiero orar por ti para que se haga la luz en tu vida, en tu corazón, en tu negocio, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud. Cualquier órgano que no funcione va a empezar a funcionar en el nombre de Jesús. Porque Dios ha dicho, esa palabra que estoy hablando hoy viene desde el trono directamente. Y es para ti. Todo va a estar bien. Tómala, grábala en tu corazón. Recíbela en el nombre de Jesús. Todo va a estar bien si te encuentras en la voluntad de Dios. Extiende tu mano y ora conmigo. En el nombre de Jesucristo, Padre, oro por tus hijos, donde quiera que se encuentran. Que tu voluntad ha sido hecha en sus corazones. Oro para que tu voluntad sea hecha en sus corazones. Dele fe, Señor, para que crean que todo va a estar bien. Porque tu palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo va a estar bien para los que te aman y están llamados en tu propósito y caminan en tu voluntad. Todos los que están fuera de tu voluntad, que vuelvan en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Que vuelvan en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Todos los hijos que están perdidos, maridos, esposas, matrimonios, negocios, que se vuelvan en tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Tu voluntad, Señor, es sanar. Tu voluntad, Señor, es libertar. Libera a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Escúchame bien. La voluntad de Dios
que tú seas sano. La voluntad de Dios para ti hoy es que tu negocio prospera. La voluntad de Dios es que tu matrimonio es unido, que tu matrimonio es fuerte. La voluntad de Dios es que tú prosperas espiritualmente y físicamente y materialmente. La voluntad de Dios es que tú eres feliz. La voluntad de Dios es que tú tengas paz. La voluntad de Dios es que tú tengas éxito en todo. Esto es la voluntad de Dios. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, todos los espíritus malignos que están trabajando contra la voluntad de Dios en tu vida, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Cadenas de desesperación, cadenas de coronavirus, cadenas de enfermedad, cadenas de depresión, cadenas de odio, de rencor, de ira, cadenas de ofensiva, cadenas de ofensas, caen en el nombre poderoso de Jesucristo. Caen en el nombre poderoso de Jesucristo. Caen las cadenas del diablo. Cada cadena con la cual el diablo ha usado para conectarse con tu vida, en la salud, en la parte sentimental, en la parte matrimonial, en la parte emocional, cae ahora la cadena. Se rompen en el nombre poderoso de Jesucristo. Todas las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe tu sanidad. Recibe tu milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo va a estar bien para tus hijos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Que tu misericordia hable por tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conmigo. Gracias por escuchar esta maravillosa palabra. Compártala para que sea de bendición. Y esta oración que hice no tiene límite de tiempo. Cada vez que la escuchas, a quien la compartís lo va a alcanzar, pues el poder de Dios está atrás de ella. Que seas bendecido. Deja tu comentario. Síguenos en canal YouTube Pastor Roseniuchev. Síguenos en Facebook. Y Dios te bendiga. Y Dios te guarda. Permanece en la fe. Y a la próxima, permanece en la fe.